podido que contar respecto de su situación de viajero transeúnte de un taxi. Solo aquellos que, como dice Juan, no viajan en taxi. Bueno, creo que el primer tema a pensar en el libro con este libro de Horacio es la distancia entre las anécdotas y el arte de viajar en taxi. Hay una distancia, ¿no? Hay una distancia entre esa desdicha compartida, entre esa desdicha que a todos nos hace ser personas sujetas al desánimo cada vez que subimos a un taxi y empezamos a inventar las mil formas de que el taxista no nos hable. Es hacer otra cosa, que es poner en cuestión un arte. El libro es un libro humorístico sobre nuestras desdichas, pero porque el libro tiene algo de una propedéutica, constituye formas de hacer, incita formas de hacer el libro. ¿Qué hacer cuando el taxista empieza a hablar? ¿Qué hacer cuando el taxista no para, cuando el libro tiene un linaje? Y evidentemente el linaje está puesto en el subtítulo, el linaje elegido por este libro, ¿no? Que es Aguafuertes. Sí, es decir, lo que está en el linaje de este libro es el Roberto Arlt. Pero es un libro de Horacio González. Saben que el estilo de Horacio no es el estilo de Arlt. ¿Cómo ese barroquismo se concilia? Me parece que es eso. La pregunta, si es conciliable el género de las Aguafuertes con el barroquismo del ensayista. El arte de viajar en taxi no es un ensayo como podía ser Estos Pampeanos, como podía ser el Perón, es otro género. Y diría es un género de que Horacio está en estos últimos libros trabajando en relación a un lector distinto a los libros anteriores. Un lector fuera de los círculos anteriores a los que se discutía, delimitaba y transitaba su escritura. Por eso es un libro rarísimo. Es otro libro que está entre el ensayo, la filosofía, como se leían recién en la contratapa, y la ficción. Yo tengo la impresión de que el libro es un libro de ficción, y esa es la gran novedad en la escritura de Horacio. El taxi, eso que se llama taxi, no es un escenario para una descripción realista de la vida urbana, sino que es un espacio literario. Es un taxi que funciona como artificio, como escenario donde se desarrollan las vidas de los personajes. Entonces, soy hipócrita pasajero. De nada valen las computadoras que nos orientarán en el tránsito. No seas jeropa. Un viaje en taxi siempre es un arte mayor, una condena elegante, un padecimiento que te gusta, un milagro donde las ideologías del mundo quedan sueltas a la expectativa, convertidas en monosílabos y esquive, en fascinación, entre la necedad indescifrable del humano y un silenciable. Bueno, entre el insulto, la cachada, la teatralización del insulto y la reflexión filosófica constituyen esa lengua que es una invención literaria en ese sitio que es compuesto como adminículo ficcional, que es lo que Horacio llama taxi. Esa ficción tampoco podríamos habitar la ciudad, que no se habita solo con las formas de comprensión inmediata, sino fundamentalmente con ese conjunto de interpretaciones, imágenes y sueños por los cuales nos subimos, hacemos los actos más cotidianos, banales y simples de la vida en común, ¿no? Como por ejemplo estirar el brazo y tomar un taxi. Diría, ni el taxi es el taxi, ¿no? Y ese me parece el mayor logro de esto, que se presenta como Aguafuertes, Borges. ¿No? Hay una refutación a Borges en el marco de este libro. Una refutación también risueña de Borges. En algún momento Horacio escribe: la fundación de Buenos Aires no se dio en una mítica manzana de Palermo, sino arriba de un taxi. Arriba de un taxi, cuando el taxista dijo, no me acuerdo bien la frase, pero algo así como: quiere que vayamos por el bajo. ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se escribe ficción ahora? ¿Cómo se escribe ensayo ahora? En una cultura que no es nueva. ¿Cómo se escribe en una cultura en la que uno ya tiene demasiados legados para escribir? Es decir, ¿cómo se escribe un Aguafuerte cuando ya estuvo algo? Horacio no es un ingenuo, es un lector, con lo cual escribe con todos esos textos atrás. A esta altura de la cultura argentina no estamos en condición de la inocencia, salvo los que ignoren demasiado de los momentos anteriores, de las capas anteriores de la cultura, ni en el momento del plagio. Entonces, ¿cómo se escribe? Bueno, una de las opciones, lo que se
se suele calificar como escritura barroca, es decir, una escritura donde los textos anteriores sean murmuraciones internas de cada nuevo escrito. Es decir, una escritura barroca es esa escritura donde está tomada por una conversación, y esa conversación es la de los textos del pasado que dialogan con el autor del nuevo texto. Que ya no es el del barroco, es del ensayo barroco, es el modo de la teatralidad. Si habla el taxi, habla la calle, habla el pasajero, habla el filósofo que escribe, habla el ensayista, habla el conductor, habla el tachero, que no es lo mismo, digamos, habla el hombre que va adelante y habla el hombre que va atrás, digamos, hablan distintos personajes, y hablan también las cosas. Prefiero una anécdota que lo dice con cierto resquemor, pero es las veces que ha subido un taxi lo confunden con Lito Cruz. No, que es la desdicha de confundido, que cuando revela su verdadera identidad, al taxista no le interesa saber nada, qué es ese sujeto que está llegando allí. Plantea qué pasa cuando uno se baja del taxi. Somos lo que somos ahí, acurrucados en un sucio asiento en el que nos molesta el engarce de metal de un cinturón de seguridad. Esa pieza inerte de la tora que cosquillea los traseros y cuando nos bajamos refulge ominosa, haciéndonos creer que olvidamos algo. Estiramos quizás la mano. Pero no, es un artefacto del propio taxi. Frustración del pasajero desconfiado, que viaja con el secreto pensamiento de un peligro. Olvidar algo en el asiento. Olvidarnos nosotros mismos junto a la hebilla del cinto de seguridad. Hebillas abandonadas. Somos. Es difícil explicar cuál es el mecanismo por el cual uno pasa de ser alguien confundible con un actor famoso para ser finalmente una hebilla dejada. La idea de que uno cuando habita una ciudad, la idea de que cuando uno transita por una ciudad, también está esperando algo, está buscando algo que finalmente no encuentra. Que ese algo es una conversación. Si es imposible la conversación con el taxista, si es imposible porque es un conjunto de habladurías, de charlas que no van a ningún lado, de las que siempre estamos al borde de romperlas por un malentendido, por una cristalización ideológica, de las verdaderas conversaciones que todo habitante de una ciudad sueña con tener alguna vez y no tiene. Entonces cada vez que subimos es decir, el taxista ¿qué hace? Circula por la ciudad buscando si va a encontrar finalmente esa conversación que siente, sobre la que siente a la que se siente destinado. El libro es desesperante, porque habitamos una ciudad habitando una espera que no va a ser realizada, que es la de finalmente sostener la conversación que nos reúna con otros. Algunos años, quizás dentro de algunas décadas, quizás después de un largo lapso de tiempo, tengamos la conversación. Pero mientras tanto hablamos todo el tiempo y la conversación esa no está. Cada acto, por más banal que parezca ese acto, en cada acto cotidiano estamos solicitados por una tensión ética. ¿Qué hacemos cuando el taxi no tiene aire acondicionado? ¿Qué dice el autor? ¿Somos fifís acaso? Tengo calor, mis amigos, pero no me regalo una fácil ilusión de bienestar. Si lo hiciera, no dejaría de ser una selección del más fuerte o del más ventilado. Suena despectivo. Un falso goce, una molicie mezquina. Tacherismo darwinista. Perfecto. Yo digo, este libro es muy útil. Tacherismo darwinista. Yo digo, este libro es muy útil. Le agradezco por imprimir oro y Cerviña. 56 es correcto, 356. Te agradezco, Elisa 356, muy amable, 3 Inferior Cruzada. 10 minutos.